Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Encuentro para Dialogar. Estamos saliendo desde la Iglesia Cristiana Evangélica Encuentro con Dios, Córdoba, Argentina, para el mundo. Hoy tenemos un nuevo invitado, Leonardo Arévalo. Muchas gracias por venir, bienvenido Leo, Dios te bendiga. Hola, igualmente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. ¿Nerviosín o me parece? Y puede ser. No sé si es el frío o son los nervios, así que... Bueno, sí, le contamos a nuestros amigos que está un poquitín frío acá, pero bueno, le vamos a poner un poquito de calor en la charla. Esperamos que, no que te calentes, pero sí que se ponga interesante. Bueno, vamos a conversar un poquito, Leo. Nos conocemos hace, ¿qué? 20 y pico de años, quizás. Yo por ahí no recuerdo bien. ¿A qué edad comenzaste a congregarte? ¿Fuiste a alguna iglesia antes de esta? ¿Empezaste acá? Contame un poquito cómo fue eso. Yo empecé acá a los 15 años, empecé. 15. O sea, ya hace 12 años. Así que medio raro que me conozca hace 20. ¿27 años tenés? Sí, tengo 27. Me parecía que tenías un poquito más. Sí, no es que te esté tratando de viejo. No. Todos me dicen, pero creo que es por la madurez. 15 años. Bueno, bien jugada. ¿Y viniste acá por primera vez? ¿Conociste acá a Cristo? Contame un poquito cómo fue cuando vos te encontraste con el Señor. ¿Cómo fue ese momento? Yo empecé acá al principio en los adolescentes. Me invitó mi tía. Ajá. En realidad me invitó mi primo a jugar al fútbol y demás. Entonces fue como el medio. A mí me encantaba jugar al fútbol todo el tiempo. Y mi primo me insistía que viniera. Y muchas veces no quería porque yo estaba jugando al fútbol en el barrio. Y hasta que en un momento me dijo, vine y resulta que no jugamos al fútbol. Pero bueno, quedó como una semillita ahí, me parece, que después ya la otra vez volví. Porque me dijo que íbamos a jugar al fútbol de nuevo y nunca jugamos. Ah, vos te traían engañado entonces. Sí, algo así, pero... No, bueno. Pero bueno, sirvió eso. ¿En algún momento vos sentiste que el Señor te estaba llamando, que vos sentiste esa necesidad de Dios? ¿Cómo fue el momento de tu conversión? Ahí quiero ir un poquito. Y la verdad que yo creo, siempre analizo este tema un poco de la adolescencia, de cuando yo empecé a venir. Y el motivo por el cual yo venía me parece que era más que todo social y demás. De hecho, hay algo que me llama la atención a lo largo de mi vida, que yo desde chiquito iba a una iglesia, pero antes iba a una iglesia católica. Ajá. Y poner los domingos, yo me levantaba solo a la mañana a la reunión, a la misa, sería. Iba a la misa y tenía como esa cosa que me salía solo. De hecho, leía la Biblia solo. Como una inquietud así, o llamémosle como un deseo de buscar a Dios, ¿no? Sí, es como un deseo que ni yo me lo puedo explicar porque no era algo que me lo enseñaron. Uh-huh. O sea, no es que me lo enseñaron mis papás ni nada, sino me Te mandaron nació. a catequesis y hice catequesis, la confirmación, la comunión. Y solo en mi casa leía la Biblia, pero muchas veces lo que me pasaba era que esa incógnita de qué iba a ser después de nuestra vida era lo que me incomodaba, por eso leía la Biblia. ¿Qué iba a ser después de nuestra vida? ¿En qué momento? ¿Después de la muerte? Sí, después de la muerte. refieres? Sí, Ajá. después de la muerte. Estabas con esa, Sí, siempre estaba con esa duda. pregunta. Sí, de hecho, cuando miraba dibujitos y era chico, tenía como ese miedo. O sea, ¿qué va a pasar con mi mamá? ¿Qué va a pasar conmigo? Siempre recuerdo eso y que incluso muchas veces no podía dormir. ¿Pero qué dibujito veía? ¿Dibujito de No, yo me acuerdo siempre una escena de Tommy Jerry, nada que ver. Tom y Jerry? Bueno, sigue siendo una conversación espiritual esta, pero... Sí. y decime, ¿y qué pasó? No, y a veces representaban las escenas del cielo y el infierno, y como que yo me quedaba con esa incógnita de decir qué va a ser el día de mañana. Seré gato, seré ratón Sí, el día eso. de mañana en la eternidad. Bueno, Sí, pero así que... llegaste siendo un adolescente, Sí, ¿no es cierto? sí. Hubo un día que le entregaste tu vida a Cristo. Y ahí lo que te quiero preguntar un poquito es, una vez que le entregaste tu vida a Cristo y empezaste a congregarte, ¿sí? ¿Qué fue lo primero que sentiste que Dios hizo con vos a nivel interior, a nivel corazón? ¿Cómo sentís que el Señor te transformó, te cambió? Una de las cosas que más te haya quedado así como plasmada.
Y eso en sí fue como un proceso, porque como te decía antes, yo al principio empecé a la iglesia como un club social. Después, por medio de una célula, pasó tiempo para eso, más o menos, habrán pasado 2 años. Y ahí me ofrecieron, me indicaron como que para entrar al reino de Dios era necesario hacer una oración de fe. Como de recibir a Cristo en corazón y demás. Entonces yo hice esa oración y me dijeron anota esta fecha. Y yo anoté esa fecha y siempre me la acuerdo, que sería el 11 del 11 del 2011 creo que fue. Sí. Todo redondito. medio fácil. Bueno, pero es la fecha en la que tu fecha de nacimiento espiritual. La tenés presente, qué bueno. Sí. Y después eso fue todo un proceso porque yo en sí me juntaba con amigos en el barrio, me juntaba con los chicos de la escuela y estaba siempre con la idea de no sé, el típico adolescente que quiere llamar la atención, entonces hacía macanas en la calle, había empezado a fumar, de hecho yo venía a la iglesia y había empezado a fumar y la mala junta en sí me llevaba a todo eso, pero después en algún momento yo tuve que tomar como una decisión de apartarme de esa vida que yo como que veía mi futuro. O sea, yo me acuerdo en cierto momento estando fumando así en el baño de la escuela. Después volví a mi casa y me juntaba con mis amigos y estaba hasta tarde digo. Y como que en cierto momento empecé a reflexionar de hecho me acuerdo una escena que iba corriendo hacia la casa de uno de mis amigos y yo me preguntaba, ¿por qué hago todo esto si es como que me sentía vacío? Bueno, ahí va. Sí. Ahí yo te iba a preguntar un poquito. Vos decís que llegó un momento donde tuviste que tomar como una decisión, ¿no? Y Sí. por ahí yo interpreto que te referís a no llevar una doble vida, digamos, la parte espiritual, ya habías recibido a Cristo en tu corazón, pero la vida en el ámbito natural tuyo, de tus amigos y demás, bueno, era otra cosa. Entonces, me decís que sentiste un vacío, sentís que Dios te hizo un llamado. ¿Cómo fue ese momento de decir, bueno, tengo que tomar una decisión y tengo que optar cómo voy a vivir? Contame un poquito cómo fue eso. Sí, bueno, en ese tiempo, como decía, yo estaba con estos chicos y yo intentaba como dejar el cigarrillo y demás. Y me pasó incluso una vez que yo dije, bueno, acá lo dejo. Y después me pareció una etiqueta tirada en el suelo. Fue así cuando iba caminando por la calle. Fue algo así medio raro. Pero después, como que no sé cómo explicarlo eso. Llegó un momento como que ya tuve que decidirme, porque había algo que me incomodaba, porque yo ya había recibido a Cristo, considero que es eso, y había algo que me incomodaba que me decía que no podía seguir viviendo así. Entonces, después de eso tuve que tomar la decisión de cambiar mi vida, primeramente yo, porque bueno, había muchas áreas de mi vida más allá de en sí de esto, del cigarrillo y demás, que estaban desordenadas, se podría decir. ¿Cómo cuáles? ¿Querés contar un poquito eso? Sí, en la adolescencia, como yo decía, una de las cosas que por ahí pasa mucho, que bueno, las emociones en sí están muy a flote. Entonces, o estaban, mejor dicho, muy a flote. Entonces, había muchos deseos en sí de querer llamar la atención. Entonces, Es la segunda vez que me menciona esto de querer llamar la atención, ¿no? Ya vamos a ir sobre eso. Continúa, por favor. Entonces, bueno, yo hacía esto de fumar, y de querer siempre en la calle, es como el instinto de querer ser el más malo. Entonces, como que te va el mundo en sí, o no sé si llamarle la calle, te va formando para ese tipo de cosas. Y bueno, incluso también otra de las áreas que tenía desordenadas, que eso era lo que por ahí me perseguía mucho, era el tema de mi desorden sexual. O sea, específicamente en ese tiempo era la masturbación. Uh-huh. Y me pasa que yo quería dejarlo, venía a la iglesia
y después me iba y me sentía culpable, o sea, no podía estar tranquilo, entonces me alejaba, porque no, porque en sí es como que ese pecado a veces te hace sentir sucio, indigno, no sé cómo llamarle, porque es como que no podés mirar a la gente a la cara. Creo que en sí pasa así con muchos pecados, pero particularmente en mi caso me pasó eso con esto. Claro, pasa que creo yo que una vez hecha la oración de fe, habiendo recibido a Cristo en tu vida, el Espíritu Santo pasa a vivir en vos, ¿no es cierto? Y después de eso, creo que todos los días vivimos las situaciones de decisión, donde uno tiene que decidir si obedecer a la carne, con todo lo que eso conlleva, u obedecer el camino que el Espíritu Santo nos marca, que es el camino de la adoración, de poder agradar a Dios con nuestra manera de vivir, ¿no? Entonces, siempre que nosotros elegimos mal, también está esa culpa, esa insatisfacción y ese saber que hemos hecho lo que Dios no quería, ¿no es cierto? Así es, sí, entonces me pasaba eso muchas veces que venía a la iglesia, me sentía culpable, me iba, volvía y así. Y después me pasó de en sí cambiar un poco el chip mental de como de por un lado aceptar en sí de que Dios me perdona, me limpia y que Él me justifica de ese pecado. Y entendí también que era una lucha que yo tenía que establecer, o que era algo que iba a hacer durante mucho tiempo y lo tenía que asumir y lo tenía que enfrentar. Entonces después ya tomé la decisión como de empezar a seguir viniendo a la iglesia o seguir buscando a Dios más allá de eso. Y muchas veces caía, pero trataba de levantarme y no condenarme a mí mismo, porque si me condenaba, era como que me terminaba alejando de una u otra forma. Entonces, tomaba esa decisión de decir, bueno, voy a seguir. Y bueno, al día de hoy, no sé si paso a ese tema. Ahí voy. Sabes que es re interesante y re importante lo que estás diciendo, porque hay una vieja trampa en esto, en esta situación que vos estás contando, en la que mucha gente cae, porque de golpe hay una lucha, ¿no es cierto? Hay una debilidad. Uno tiene debilidades, todos tenemos debilidades. Siempre tenemos la opción de la mano del Señor de elegir bien, como recién te hablaba de las elecciones, ¿no es cierto? De elegir bien. Ahora, cuando uno elige mal y peca, y termina cometiendo el pecado, o cualquier otro, muchas personas se sienten sucias, indignas, sienten que han fallado a Dios. Hay una cuota de desierto, pero en vez de ir al Dios que limpia, que sana, que perdona y que nos puede dar la fuerza, la fortaleza para continuar, para seguir adelante y para tener victoria sobre el pecado, mucha gente termina apartándose. Yo creo que vos estás contando que tuviste esa lucha, ibas, venías, te apartabas, pero hubo un momento donde decidiste establecerte en el camino de Dios, ¿no es cierto? Sí. Fue un tiempo donde se cruzaron muchos pensamientos. Lógicamente también tiene que ver porque recién empezaba y estaba como esa doble atracción, ese doble mundo de lo espiritual o el mundo carnal. Entonces, muchas veces cuando uno empieza a tener un encuentro con Dios o a buscar ese encuentro, ese mundo carnal pareciera como que se expande mucho más o se hace más fuerte. Entonces, uno ahí es donde tiene que tomar la decisión de permanecer como en el espíritu. Entonces, y te pregunto, ¿cómo buscas a Dios en tu vida diaria? Quizás, y bueno, ya en este tiempo, ¿cómo es tu búsqueda de Dios? ¿Cómo te relacionas con el Señor? bueno, respecto a mi búsqueda, no sé, te voy a contar un poco el proceso también del tema de mis búsquedas con Dios. O sea, al principio mis búsquedas eran como más, o sea, leía un pasaje de la Biblia, ponele, y iba capítulo por capítulo y era como un aprendizaje
más que todo por encima de la Biblia, o sea, Superficial. No había nada profundo, nada espiritual y demás. Entonces, eso se hizo un poco rutinario y estuve mucho tiempo buscando a Dios así, de esa forma. Y hasta que llegó un momento como que me cansé, dije, y me pasa como que al momento de tener una intimidad se establecía muchas veces una lucha, porque yo no quería pasar por ese proceso de como de sentir, estoy buscando lo mismo, es todo superficial, quiero algo espiritual. Sentías que necesitabas algo más Sí, algo profundo. más. Ujú. Entonces, siempre al momento de hacer la búsqueda de querer buscar a Dios, me pasaba eso, de como tener esa lucha todo el tiempo, de decir, quiero algo profundo, algo que verdaderamente me marque o que verdaderamente me motive o encontrar las promesas que toda la gente decía que había en la Biblia, que algo verdaderamente me marque. Y entonces, después ya con el tiempo fue como que de una forma u otra Dios fue haciendo algo respecto a eso. Y, y en cada día que yo lo buscaba fue como encontrar como palabra nueva, se podría decir. O sea, no palabra nueva en general, sino para mí personalmente. Era algo que me iba marcando, me iba enseñando. Y también me ayudaba mucho a acompañar con libros y hacer estudios también. Eso me ayudaba mucho. Eh, y eso fue en sí lo que fue el puntapié inicial como para encontrar como esa vida espiritual o esa vida de intimidad con Dios. Y ya después en sí como que uno lo va, se podría decir, naturalizando. Entonces encuentra a Dios en sí Ya otra está vez. más incorporado. Ujú. Encuentra a Dios, no sé si llamarlo un poco más fácil, sino entiende. Lo conoces un poco más, Sí. ¿viste? Es más fácil relacionarte con él. Uno Sí, es sí. así, uno se va conociendo. Ahora te pregunto, yo me quedé con esta espinita que mencionaste 2 veces. Está bien que estaba hablando un poco de quizá tu adolescencia, pero vos hablabas de esa necesidad de llamar la atención. ¿Sentís que por algo en particular de tu personalidad, algo te ha marcado en tu vida que vos hayas sentido que tenías que hacer cosas para llamar la atención de las personas? Específicamente, como un punto culmine o un punto central desde donde se centra eso. O sea, yo creo que a nivel general se trata de un tema de la infancia, de la relación, ponerle con mi papá. Pero el eje central o un punto así que yo diga, recuerdo esta situación que me llevó a esto, no recuerdo. Pero en sí, o sea, poniéndome a pensar en muchas áreas de mi vida, ya de un poco más grande, siempre tenía como el deseo de esto de llamar la atención, de la búsqueda de aprobación y demás. Entonces, incluso me pasa muchas veces de estar estresado por querer buscar la aprobación, por querer demostrar algo que yo no era, o por querer, no sé, dar una imagen de algo que yo no era. De hecho, o sea, me acuerdo de haber estado casi un año con taquicardia cuando iba a la facultad, por eso de demostrar una imagen de algo que no era muy fácil para mí, de hecho era muy difícil la facultad, y yo intentaba como dar una imagen al mundo, a mi familia y demás, de que yo era una persona inteligente, pero la facultad es un mundo totalmente diferente. Entonces, o sea, cuando yo empecé a descubrir en realidad, más que todo, de que yo tenía estos problemas emocionales, fue cuando me topé con la vida real que estaba para mí en la facultad. Entonces, con la frustración, cuando apareció la primera frustración, es como que mi mundo mi mundo emocional se empezó A nivel académico, ¿te referías Sí. a una frustración? Sí, o sea, yo me acuerdo que para una materia de primer año yo estudié. Y entonces, en este deseo de demostrar, me acuerdo que llegué tarde a la clase donde dieron las notas, levanté la mano y dije, profe, ¿qué me saqué yo? Disculpe que llegué tarde. Un 2, me dice, y para mí fue fuerte porque yo me había sacrificado muchísimo y no entendía por qué me había pasado eso. Entonces, esa frustración empezó a despertar un montón de otras emociones. Fue como que un disparador. Sí, un disparador donde empezaron a aparecer miedos, inseguridades. Empezaron a aparecer o empezaron a revelarse, a manifestarse, porque quizás eran cosas que ya venían gestándose, pero sí, por ahí hay situaciones que es como que las exponen más
y uno empieza a darse cuenta. Ahora yo te pregunto, te iba a preguntar y lo dijiste vos, cuando hablábamos de esto de llamar la atención, te iba a preguntar si había una búsqueda de aprobación. Ahora, ¿sentís que esa búsqueda de aprobación en tu relación con Dios ha sido satisfecha? Sí, en este momento sí. Porque, o sea, yo creo que mi idea en sí con Dios y el tema de las emociones, de la sanidad y demás, se trata un poco como de aceptar las verdades que Dios dice sobre nosotros. Y en el punto de la aprobación específicamente, hay un pasaje en la Biblia que dice que en Dios estamos completos, o en Dios estamos satisfechos. Al menos me acuerdo esa parte. Pero yo me quedé con esa verdad y dije como que en Dios ya tengo todo. ¿Por qué ando buscando aprobación por ahí? ¿Por qué ando queriendo llamar la atención? Y en sí como es esa verdad o ese versículo o esa parte de la Biblia fue algo que marcó algo en mí, porque yo creo que, como te decía antes, se trata como de asumir y creer esa verdad. Decidir creerla, tal cual, porque Sí, sí. quizá, bueno, la palabra está ahí, la palabra estaba, sí, pero bueno, decidir creer y basar tus creencias, tu mundo y todo tu mundo interior, ¿no? Esta cuestión emocional en una verdad espiritual dicha directamente de la boca de Dios, es como que eso fue transformador para tu vida, ¿no? Sí, 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 de hecho, en todo lo ligado a lo emocional, siempre y trato constantemente de asumir o de creer esas verdades que Dios dice. O sea, incluso cuando aparecen miedos, inseguridades, trato como de reemplazar esas cosas con eso. No sé si es algo así tan metódico, pero a veces es como que trato de buscar a Dios y orar y decir, Señor, ayúdame con esta situación porque tu palabra dice tal cosa, y es como que espiritualmente pasa algo que Dios se encarga como de sacar esos miedos, de darte la tranquilidad necesaria y demás. Entonces, eso me pasa. Eso que pasa tiene un nombre, se llama gracia, se llama gracia y es maravilloso poder acercarse al Señor muchas veces en debilidad, porque ojo, quizás está muy difundida la idea en el mundo cristiano, llamémosle así, de esta cuestión de la victoria y el éxito, que en el Señor tenemos la victoria total y absoluta asegurada. Ahora, muchas veces lo que nosotros entendemos por victoria, por éxito, muchas veces se rige más por los parámetros del éxito en el mundo, en la carne, en la sociedad, que en las verdades espirituales, ¿no es cierto? Entonces, volvamos a la facultad. O para ser exitoso en la facultad tenés que tener buenas notas, tenés que ser un ganador y no sacarte un 2, ni ese tipo de cuestiones. Pero al Señor podemos ir en debilidad y el Señor derrama de su gracia sobre nosotros y nos contiene, nos acepta, nos aprueba y nos sostiene, ¿no? Sí, de hecho cuando dijiste eso, lo del 2, me acordé un poco también, una de las frases que me llevó a continuar es como decir, no valgo una nota, no valgo una nota, no soy Tal una cual. nota. Entonces, mi persona en sí no vale una nota, no vale un título, no vale nada. Entonces, eso me permitió sacarme un poco un peso de encima también. Entonces, que me llevaba a estar Eso es una victoria. Sí, Eso es una gran victoria. sí, así que después de ese proceso en sí emocional que me llevó a la facultad, aparecieron en sí otras emociones que hasta el día de hoy me cuesta superarlas, porque es como que hay momentos que son disparadores, que es el tema de como poner el miedo. Últimamente me pasa que no puedo dormir porque me siento inseguro que me entren a robar a mi casa. Me pasa mucho. Uh-huh. Pero yo me pongo a pensar en sí, y me pasó que cuando era adolescente también se disparó esta emoción. Cuando me quisieron entrar en la casa de una hermana de la iglesia, me abrieron el portón
Y yo estaba ahí adentro y fue como que se me... Un hermano en la iglesia abrió la puerta para No, meterse. no, no, no. O Ay, sea, en la me casa de él. asusté. En la casa de En un la casa hermano de- de yo la estaba iglesia. cuidando la casa, Señor, dijo. Me voy a empezar a cuidar de los hermanos, De los ¿no? hermanos, No, sí. ahí está, ahí está. Sí, Ahí va. no. Me abrieron el portón y después empecé a sentir mucho miedo, pero, o sea, en sí el miedo, eso fue como una especie de trauma, pero también yo empecé a buscar a Dios y a preguntarle por qué siento tanto miedo, o sea, me sentía muy inseguro, y, de hecho también esto me llevaba como a estresarme muchas veces, y nada, siempre haciendo un análisis de mi vida, me acuerdo también, como te decía antes, era chico y tenía el miedo a la muerte, que es una de las cosas, de las causas que me llevó a buscar a Dios. Y no podía dormir y le decía a mi mamá, o sea, me iba a la cama a buscar a mi mamá. Decía, mamá, tengo miedo de morir. Y mi mamá, que me iba a decir, no tenía explicación ante eso. Y siempre yo estaba ahí como con muchos miedos. Y después en un momento yo dije, bueno, le voy a preguntar a mi mamá, o sea, en esta búsqueda de por qué yo tenía miedo, le voy a preguntar a mi mamá por qué, o sea, para ver si encuentro la razón por la que tengo miedo. Y me dijo en un momento cuando ella era chica y estaba embarazada de mí, que ella vivía sola, no estaba con mi papá. Es como que me tuvo a mí, no estaban juntos, o Sí, viviendo juntos. sí, sí. Y ella estaba sola mucho tiempo y ella sentía mucho miedo cuando yo me tenía en la panza. Y ella me dijo, o sea, tenía tanto miedo que incluso no podía dormir. Y a mí en ese momento cuando ella me comentaba, es como que me impactó eso. Y dije, mira, o sea, de alguna forma creo que me transmitió ese miedo cuando yo estaba dentro de la panza y hoy en día... A veces uno se muestra seguro, pero muchas veces me pasa eso de tener como ese miedo. Miedo no a morir, sino ahora pues, están pasando muchas cosas y tengo miedo a que te Sí, roben, que pero te pase algo. Y quizás demás. el, el problema central no sea tener miedo. Y algún exitista dirá, pero ¿cómo vas a tener miedo si sos hijo de Dios? Bueno, pero somos seres humanos y nos pasan cosas y las emociones y las experiencias que nos han marcado a lo largo de nuestra vida se manifiestan de un montón de formas distintas, porque somos seres complejos en esta interacción interna entre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, quizá el mayor problema no sea tener miedo o miedos, sino cuando una persona pasa este tipo de cosas, intentar ocultarlos o intentar mostrar una situación que no es real. ¿Sí? Entonces está muy bueno, creo, poder acudir al trono de la gracia de Dios, así como fuiste en búsqueda de esa aprobación que necesitabas en realidad de Él y que vos te diste cuenta que no tenías que buscarla en otro lado. Quizá la respuesta a tus miedos y a tus inseguridades también las tengas que buscar en el mismo lugar, ¿no? Sí, me pasa que, o sea, entiendo que la forma, vamos a decir, de dormir tranquilo, en mi caso es orar siempre de noche. Cuando yo empiezo como a declarar esas verdades, más allá que uno tiene como esta lucha emocional de esto, lo del miedo, entiendo que verdaderamente como decís vos, ese socorro, ese auxilio lo encuentro en Dios, porque empiezo a declarar verdades como en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y eso, o pongo adoración, y es como impresionante porque de alguna forma tu espíritu, tu alma se alinea y empiezas a dormir tranquilo, no sé, duermo como un Como un bebé. bebé. Eh, pero es impresionante eso, cuando uno puede tener una vulnerabilidad o un miedo, inseguridad o desórdenes, pero creo que cuando uno busca a Dios, de alguna forma eso se alinea, pero yo creo que eso incluso a veces puede ser como una espinita que me lleva a acercarme a Dios muchas veces, porque si no es como que me manejo un poco independiente Ahí va. y eso me lleva a acercarme. Te quería preguntar, vos que empezaste en el camino del Señor de adolescente, de jovencito, ¿qué opinas de la juventud de hoy? En el sentido, ¿se puede ser adolescente, joven y seguir siendo un cristiano fiel a Dios en medio de la sociedad?
Y la verdad que hoy es muy difícil, o sea, hay muchas distracciones, redes sociales, en la calle, droga, muchas cosas que te llevan como a que el camino de Dios no sea algo entretenido. Pero, más allá de eso, yo creo que no es imposible siempre y cuando uno tome una decisión. Y más allá de sí, de esa decisión, considero súper importante constantemente buscar tener esa intimidad con Dios y buscar siempre tener un encuentro con Dios y buscar algo que te marque. ¿Por qué digo esto? Porque he visto muchos jóvenes que han venido a la iglesia y vienen un tiempo y se van. Y yo creo que muchas veces eso tiene que ver porque no sé si no hubo una decisión, sino como que no encontraron una manifestación espiritual, por así decirlo. Y ya a veces no sé de qué depende eso, porque en mi caso, por la gracia de Dios lo encontré, o sea, pude sentir la presencia de Dios, pero creo que decidiste permanecer. sí, creo que esa es un poco la clave en sí, tratar de permanecer, porque o sea, uno tiene dificultades, tiene problemas. De hecho, lo que me pasó a mí tiene estas luchas que te llevan a querer estar en el mundo. O sea, a mí, bueno, yo fumaba y estaba con mis amigos que yo veía que nos estábamos yendo por mal camino, me ofrecieron droga y un montón de cosas más. Y bueno, en ese caso, ponele, yo decidí que no, pero ponele, con el tema de la masturbación, yo seguía haciendo mi vida, pero considero que en algún momento uno tiene que tomar la decisión de permanecer en Dios y aceptar de que Dios te perdona, que Dios te justifica. Y consagrarse. Y consagrarse, sí. Consagrarse. Exactamente. Entonces, pienso que es difícil porque las redes te bombardean, el mundo te incita a muchas cosas que no... De hecho, el sistema en sí, las leyes, el gobierno, un montón de cosas más te presionan a ser anti-Dios, a ser anti-religioso, anti-religión. Y cada vez más difícil, pero yo creo que sí es posible cuando uno busca ese sello del Espíritu Santo, básicamente. Entonces, cuando uno encuentra eso, creo que después uno puede empezar a cambiar su vida y decidirse a permanecer. Sería. Bueno, Leo, quiero agradecerte muchísimo. La verdad que ha sido muy, muy interesante poder conversar, poder escucharte. Quizás podamos tener otra oportunidad de volver a hacerlo, porque me quedo con un montón de preguntas, pero el video duraría 7-8 horas. Así que, bueno, quiero agradecerte, ¿sí? Bendecirte, 1.000.000 de gracias por participar y por hablar así tan sinceramente, ¿no? ¿Alguna declaración final? No, eso creo, como decía antes, la clave para estar en Dios y poder encontrarlo es permanecer. Esa es una de las cosas que diría, permanecer más allá de las situaciones, que de hecho pueden pasar situaciones acá de adentro de la iglesia con gente cristiana, injusticias y cosas que vos ves que están desalineadas de lo que Dios quiere, pero más allá de todo siempre es permanecer, no mirar al hombre y tomarse esas verdades que te llevan como a seguir verdaderamente a Cristo, no a nadie, ni por ninguna situación, ni nada. Así que eso es lo único que podría decir. Muy bien, 1.000.000 de gracias, Leo. No, de nada. Bueno, así culmina esta nueva entrega de Encuentro para Dialogar. 1.000.000 de gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con otro invitado más. Saludos y bendiciones. Chau.